Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es el doctor Orlando Hernández Cruz, subdirector del programa de posgrado, doctorado en Gobierno y Políticas Públicas, y les enviamos un caluroso saludo tanto de mi parte como subdirector, como del director de nuestro programa de doctorado en Gobierno y Políticas Públicas, el doctor Sergio Salazar Araya. Esta es una actividad, una conferencia abierta, conjunta entre el Sistema de Estudios de Posgrado, la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Ciencias Económicas. Una conferencia abierta titulada La crisis paradigmática de la investigación. El ponente que nos acompaña el día de hoy es el doctor Antonio Hernández Reyes, del país hermano centroamericano El Salvador, quien es médico investigador, coordinador del Núcleo Centroamericano del GT Salud Internacional y Soberanía Sanitaria del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor Antonio Hernández, le dejamos abierta la conferencia para que pueda desarrollar la misma en aproximadamente unos 45 minutos. Luego tendremos una parte donde se podrán responder las preguntas, dudas, comentarios que tengan las personas que a bien lo tengan en esta transmisión que estamos en vivo en el Facebook Live de nuestro doctorado en Gobierno y Políticas Públicas. Agradecerle de antemano de mi parte, de parte del doctor Sergio Salazar y de nuestra Facultad de Ciencias Sociales y Ciencias Económicas y nuestro sistema de estudio posgrado de la Universidad de Costa Rica. Bienvenidos, adelante. Muchas gracias, agradezco la invitación que nos han hecho para participar de esta conferencia abierta. Quiero saludar a esta casa de estudios porque nos han abierto la posibilidad de tener este espacio de intercambio, de debate, sobre qué está ocurriendo en la ciencia recientemente y un poco también algunas aproximaciones sobre hacia dónde debemos de transitar. Quiero comenzar presentando mi pantalla para que podamos ver una presentación donde estaremos hablando sobre distintos aspectos que a cada uno de los investigadores e inclusive no investigadores les puede interesar. Hemos titulado esta presentación La crisis paradigmática en la investigación, que nos parece, digamos, un tema relevante, vigente y que podría, digamos, ayudar a muchos investigadores que se encuentran en este momento viviendo esta coyuntura. En primer lugar, el contenido de la presentación. En primer lugar, vamos a hablar sobre los paradigmas y la ciencia. En segundo lugar, vamos a hablar de la crisis que se encuentra viviendo la ciencia. Y en tercer lugar, hablaremos sobre nuevos horizontes para la investigación. Entonces, hablando en la primera parte sobre los paradigmas, bueno, recuperamos etimológicamente la palabra paradigma, que deriva del griego para, que significa cercano, y digma, que significa ejemplo, patrón o muestra. O sea que un paradigma es un ejemplo cercano, un ejemplo que hace de modelo para otros casos cercanos. Los paradigmas son los presupuestos compartidos por los científicos, las teorías más generales y, digamos, el núcleo de cada disciplina. Para Kuhn, hay tres cosas básicas que un paradigma le provee a un científico. En primer lugar, provee un entendimiento de la naturaleza fundamental del objeto que se esté estudiando. Es decir, los paradigmas nos ayudan a comprender frente a qué objeto de estudio nos encontramos. En segundo lugar, con base a esa naturaleza fundamental, los científicos elaboran maneras nuevas, particulares o específicas de observar el mundo. Es decir, que provee cierto método, digámoslo así, provee una manera, un camino para abordar esa realidad estudiada. Y en tercer lugar, quienes comparten un paradigma también comparten un acuerdo acerca de las preguntas primarias que deben ser hechas respecto al fenómeno estudiado. Para aquellos que realizan investigación sabrán de que las preguntas que nos hacemos, las preguntas de investigación, son, digámoslo así, nuestra brújula hacia dónde dirigimos
la investigación en un campo preciso de estudio. Y por eso, cuando compartimos un mismo paradigma científico, entonces estamos compartiendo ese conjunto de preguntas que nos orientan sobre un mismo fenómeno. Ahora, siempre hablando sobre los paradigmas, nos hacemos la pregunta, bueno, ¿el progreso científico a lo largo de la historia ha sido un desarrollo lineal? Porque comúnmente pudiéramos pensar, digámoslo así, que el progreso científico ha sido el producto, digámoslo así, del cúmulo de avances en cada uno de los aspectos de las ciencias particulares o de las ciencias generales, y que al final nos llevan al punto en donde nos encontramos actualmente. Sin embargo, para Kuhn, centrar la atención en el contexto de justificación produce una mitología de la actividad científica y lo que se conoce como una historia falsa de la ciencia. En medio de esta mitología, el científico aparece como un elemento neutral de la producción de conocimiento, cuyo contexto no tiene influencia significativa en su actividad propiamente científica. En otras palabras, el pensar, digámoslo así, que el progreso de la ciencia ha sido un progreso lineal, nos lleva a pensar entonces que estamos llevando, digámoslo así, una línea recta donde la ciencia se va desarrollando de manera neutral, donde los investigadores no han tenido una agenda que seguir, o digamos, donde todo el tema del financiamiento no ha tenido nada que ver sobre qué aspectos particulares de la ciencia están avanzando mucho más que otros. Cosa que, como lo veremos, es parte de esta historia falsa de la ciencia. Entonces, decimos que popularmente cuando observamos la historia de la ciencia, tenemos esa sensación, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con los teléfonos inteligentes. Cómo partimos de un modelo de teléfono sumamente pesado, grande, análogo, y luego lo vamos viendo cada vez más ligero, más sofisticado, con más funciones. Entonces pareciera que la ciencia va avanzando y que se van acumulando cada vez más conocimientos. Sin embargo, el movimiento de la ciencia es un movimiento basado en rupturas y discontinuidades. Y esta nueva perspectiva, en este nuevo enfoque, el concepto de paradigma tiene un papel central. Entonces, cuando vemos entonces el avance de la ciencia, si lo vemos detenidamente, podremos ver que hay avances y retrocesos, que muchas veces ese avance ha sido en un sentido espiral, que hemos tenido, digamos, avances que se han quedado truncados en la historia y que han sido retomados años después. Es decir, hay una falsa historia de la ciencia cuando pensamos que el progreso científico ha tenido un desarrollo lineal. Entonces, para Kuhn, él explica que hay dos formas de hacer ciencia. Una ciencia de modo normal, le denomina, y una ciencia en el modo revolucionario. Vamos a ver cada una de ellas. Para el modo normal, los científicos comparten los mismos presupuestos teóricos sin dudar de ellos. Los científicos resuelven distintos escenarios o aplicaciones prácticas a partir de los presupuestos comunes o marco teórico, y los científicos no cuestionan los presupuestos compartidos. Pero cuando llegamos a esos momentos de ruptura, de disrupción, estamos entonces en un momento donde es posible hacer ciencia en modo revolucionario. Quiere decir que se extiende la sensación de que los presupuestos de los cuales nunca se había dudado tienen una falla en estas mismas anomalías. En esos momentos de crisis, cuando los científicos empiezan a discutir, a revisar sus teorías, a discutir sus postulados, aquello que era fundamentalmente compartido ya no lo es, y también el marco teórico que tenían de punto de partida ya no se comparte en la comunidad científica. Y con el paso del tiempo y las discusiones se formulan nuevos supuestos que progresivamente van a desplazar a los antiguos supuestos. Entonces, cuando tenemos esta claridad que la ciencia no avanza de manera lineal y que son el cambio de paradigma lo que nos lleva a un avance real después de un momento de disrupción, de un momento de ruptura epistémica y que nos permite avanzar, nos hacemos la pregunta, en este pleno siglo XXI,
¿Estamos en una época de cambios o estamos en un cambio de época? Es una pregunta muy interesante que nos deberíamos de hacer. La verdad es que Sousa de Silva decía, hoy muchos tienden a hacer falsas promesas y a proponer soluciones inadecuadas para la mayoría de los problemas del fin del siglo XX y de los desafíos del siglo XXI. Y la razón fundamental para eso es que estos actores asumen la falsa premisa de que estamos en una época de cambios. Es decir, estamos ahorita experimentando lo que se conoce como un cambio de época. Estamos en un cambio de era. Estamos entrando en un nuevo momento de la historia donde los rudimentos, las explicaciones, los fundamentos que teníamos en distintos campos de la ciencia están quedando cada vez más inválidos por nuevas propuestas, nuevas teorías que se están proponiendo. Y estamos viendo cómo en muchos campos se está avanzando de manera rápida y que está desplazando rápidamente muchas cosas que anteriormente eran consenso científico y que hoy por hoy han entrado en el centro del debate. Para muestra un botón, yo quisiera presentarles un poco el tema del capitalismo cognitivo, que es, digamos, la última transformación que ha tenido el capitalismo en una nueva forma de acumulación de capital a partir, digamos, de la innovación tecnológica. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo el motor, digamos, de vapor tuvo aproximadamente 30 años para su implementación en la tecnología de las máquinas. Y si lo comparamos, por ejemplo, con el celular, donde tuvimos una implementación del celular en aproximadamente 20 años, y si lo comparamos todavía con nuevos dispositivos como las tablets que han tenido una implementación a lo largo de 5 años para su uso posteriormente, entonces estamos viendo que los dispositivos que se están, digamos, inventando y se están promoviendo cada vez el tiempo para su adopción tecnológica viene a ser cada vez más breve. Y si lo ponemos en contexto, digámoslo así, de cómo las nuevas tecnologías están cambiando nuestra forma de vivir. Solo veamos la forma en que ahora, después de la pandemia, pedimos la comida, cómo se actualizaron, por ejemplo, todas las transferencias bancarias a través de dispositivos móviles, cómo la consulta del Internet, por ejemplo, para navegar en el tráfico, hoy es el día a día. Es decir, cada vez más estamos incorporando en nuestra forma de vida formas tecnológicas que vienen a desplazar, digamos, lo que anteriormente hacíamos, ¿no? De andar una agenda telefónica, de andar un mapa de la ciudad, de tener un menú telefónico para llamar a restaurantes en la casa, etcétera. Y eso va cambiando en la medida que nuevas tecnologías se van adoptando. Y, por ejemplo, para otra muestra, les traía algo más dramático todavía. Por ejemplo, en el caso de la electricidad, hemos tenido de que desde que se generó, digamos, Thomas Edison, que inventó el bombillo y se fue promoviendo esta tecnología, tardaron casi 50 años, digamos, en que estuviera implementada en el mundo. Pero si lo comparamos, por ejemplo, el uso de la web, de los smartphones, vemos que la edad de tiempo, el tiempo de adopción de esta tecnología viene a ser sumamente reducida. Estamos viendo cambios tecnológicos en menos de 10 años, en menos de 5 años. Y claro, obviamente la industria dentro de este capitalismo cognitivo encuentra un buen espacio de mercado con el tema de la obsolescencia programada. Es decir, yo diseño electrodomésticos, dispositivos electrónicos con una fecha de caducidad. A diferencia, digámoslo así, hace 30 años, 40 años, donde, digamos, el mérito del productor era decir, bueno, le voy a hacer una refrigeradora que le va a durar 50 años. O le voy a dar un set de cuchillos que le va a durar toda la vida. Cada vez vemos menos eso, porque la idea es que cada vez las nuevas tecnologías se puedan reemplazar lo más rápido posible y que la persona pueda consumir lo más rápido posible. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que hemos estado hablando de los paradigmas? Bueno, que toda esta adopción de nuevas tecnologías y cómo el capitalismo cognitivo va haciendo cada vez más el uso de aplicaciones y de espacios, digámoslo así, del ocio y la recreación para volverlos en espacios de acumulación,
vemos el papel de las redes sociales y el Big Data. Aquí les traigo una infografía de lo que sucede en la red alrededor de 1 minuto al día. Y ahí vemos cuántos bytes, cuántas fotos, cuántos videos se suben por red minuto a minuto. Y es impresionante cómo podemos ver, por ejemplo, TikTok, que estamos hablando que los usuarios ven alrededor de 167 millones de videos al minuto. Cada minuto está la gente consultando esa red. En Instagram, los usuarios comparten alrededor de 65,000 fotos por minuto. Entonces, estamos viendo un alto consumo en estas redes sociales. ¿Y qué está pasando? Que estas redes sociales están dando nuestra información, es decir, no son de uso gratuito. A cambio de eso, nosotros estamos dando datos privados, nuestra información, nuestros patrones de consumo, nuestras necesidades. Y claro, esto va conformando lo que hoy se conoce como el Big Data, que son esos grandes algoritmos que pueden predeterminar qué nos ofertan, qué tipo de publicidad nos va a llegar personalizada, que si nosotros decimos una palabra varias veces, el mismo sistema nos va a buscar, digamos, ese tipo de cosas, o inclusive con nuestra opinión política, nos van a aparecer posts que vayan de acuerdo a nuestra posición política, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, este Big Data está moldeando una nueva lógica de consumo, en donde nuestro espacio de ocio y recreación, que solía ser un espacio familiar, que solía ser un espacio quizás con la televisión, ahora se convierte en un espacio donde nosotros estamos siendo extraídos nuestra información personal y se nos está vendiendo a cada momento con anuncios y publicidad. Entonces, no solamente, digamos, en esta forma de acumulación estamos viviendo, sino que también hay nuevas tecnologías como el tema de la realidad virtual. Bueno, Facebook, ustedes saben, ahora se denomina Meta, y están proponiendo esto del metaverso, ¿no? Donde uno puede tener como una segunda vida, donde uno puede comprar una vivienda, donde uno puede construir, donde uno puede comprar propiedades en ese metaverso, ¿no? Y definitivamente eso lo que está haciendo es que la gente cada vez más se enganche a pasar cada vez más horas frente a un ordenador, frente a una computadora, frente a un dispositivo móvil. Y lo que está logrando es que vendamos cada vez más nuestro tiempo libre, nuestra energía, nuestros espacios de ocio y recreación. Y no solamente eso, sino que estamos viendo cómo también estas nuevas tecnologías nos están llevando a nuevas aplicaciones. Y solo basta ver, por ejemplo, recientemente con todo el boom del chat GTP, ¿verdad? Con todo el tema de la inteligencia artificial, que ahora precisamente se está usando ya en muchas universidades para procesos de investigación, digamos, para cualquier cosa, ¿no? Y de hecho, cuando se lanzó ChatGPT, el número de millones de personas que se conectaron y crearon un usuario superó la velocidad de usuarios que logró TikTok cuando recién se había lanzado. O sea que vemos que cada vez más este tipo de aplicaciones y sobre todo inteligencia artificial están, digamos, ganando cada vez más espacio y están modificando nuestra cotidianidad de la vida, están modificando la forma en que comprendemos el mundo que nos rodea, y cada vez la realidad parece ser un espacio un poco más complejo, más inentrayable, porque pareciera de que es imposible conocerlo. Entonces, con todo este avance tecnológico, con toda esta explotación de alta gama de capitalismo cognitivo, podemos hacernos la pregunta: ¿en qué época nos encontramos? Frente a monopolios, frente a la necropolítica, frente a la corrupción, frente a la crisis de la democracia, frente a otros elementos más. ¿Frente a qué momentos nos encontramos? Bueno, algunos dicen que nos encontramos en una crisis civilizatoria. ¿Pero a qué se refiere esta crisis civilizatoria? Es una crisis global en donde tenemos un serio problema de hiperextractivismo ambiental, donde se están depredando la sociedad, nuestros recursos naturales y también nuestros recursos minerales. Ustedes sabían que América Latina es la principal reserva de
minerales clave para la producción de celulares y otros equipos tecnológicos. Y de igual manera, somos la mayor reserva de agua dulce, digamos, del mundo. Tenemos también la principal reserva forestal, digamos, de la región. O sea que somos un continente, digamos, con mucho atractivo y que eso está llevando a un hiperextractivismo. Por otra parte, tenemos una hiperexplotación de los recursos humanos, cada vez, digamos, revestido de multitareas, ¿no? La gente ya no deja de trabajar en el trabajo, en la casa o en la oficina, sino que ahora hace home office, sin hora de entrada, sin hora de salida. Todo su espacio que antes era para descansar, ahora es espacio laboral, porque está en una hiperexplotación donde ya no se delimitan los espacios de descanso y los espacios de trabajo, y por lo tanto se está cada vez logrando que la gente haga más horas laborales. Entonces, pareciera que ese nivel de aceleración, de acumulación del capital que veníamos observando a finales de los 80 y que en los 90 sufrió un proceso de aceleración, lo estamos viendo que ha contribuido, ¿no?, a que tengamos todavía una hiperconcentración de la riqueza. Algunos hablan de que menos del 1% posee más del 60% de los recursos a nivel global. Y por otra parte, también tenemos esa hiperexplotación del recurso humano, digámoslo así, cada vez con trabajo más precario, con, digamos, con más flexibilidad laboral, sin protecciones, sin garantías sociales, etcétera, etcétera. Entonces, esta crisis civilizatoria hay que entenderla porque esto permea cada una de nuestras áreas, cada uno de los aspectos, digámoslo así, en los cuales estamos haciendo investigación. Y por lo tanto, yo quiero recordar esta frase de Mario Benedetti que dice: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Entonces, pareciera que estando en la era de las comunicaciones, de la era de la tecnología, teniendo acceso a mucha información, que pareciera que hemos estudiado todo, que todo lo conocemos, de repente estamos frente a nuevos retos en este siglo que pareciera que no tenemos ninguna respuesta. Entonces, ¿cuáles podrían ser entonces esta crisis que estamos viviendo en la ciencia propiamente dicho? Yo solo voy a mencionar 3 crisis que se derivan de esa crisis civilizatoria, ¿verdad? Pero que nos vamos a centrar en la última, que es la que aqueja esta conferencia. En primer lugar, vamos a hablar de la crisis autonómica. Para nadie es secreto de que la investigación, digamos, no tiene el financiamiento que habitualmente solemos tener. Entonces, casi siempre, digamos, todos los proyectos de investigación, las áreas de investigación, los centros de investigación, las universidades, tienen muy poco presupuesto, digamos, para el tema del financiamiento de las investigaciones. Entonces, ¿qué suele suceder? Bueno, que al final tenemos buena parte de todas las investigaciones que se están haciendo a nivel mundial tienen detrás, digámoslo así, un financiamiento de la empresa privada. Es decir, digamos, hay una transnacional que está interesada en investigar marketing, en investigar comportamiento humano, en investigar big data, en investigar nuevos medicamentos, porque detrás sabe que hay un negocio donde esa investigación va a funcionar. Entonces tenemos una crisis autonómica donde no hay independencia de la investigación. Tenemos muchos de nuestros investigadores vinculados a las farmacéuticas, en el caso de la salud, y en otros ámbitos también vinculados a otras grandes transnacionales que lo están financiando. Y lamentablemente, cuando se hace toda la declaración de intereses, muchas veces no se mencionan ese tipo de relaciones. Se enmascara a través de que es una fundación la que lo está financiando o un patronato, una organización sin fines de lucro. Pero detrás de esas fundaciones, de esas organizaciones sin fines de lucro, están las empresas transnacionales. Entonces, claro, esta pérdida de la autonomía lleva a que tengamos investigaciones a la carta, ¿no? Investigaciones a pedido y solicitud de esta agenda económica que nos hace que tengamos que estar investigando un poco el tema
que le interesa a la industria. Les voy a poner un ejemplo puntual en el ámbito de salud, que es el ámbito donde provengo. Veamos solo el tema de las patentes en el tema de los medicamentos, específicamente de los antibióticos. No ha habido una nueva investigación en antibióticos, me atrevo a decir, en los últimos 15, 20 años. No hay nuevos antibióticos que han sido, me refiero a nuevos antibióticos como un nuevo principio farmacológico de un antibiótico, una nueva familia de antibióticos o un nuevo medicamento, digamos, no un isómero o digamos un medicamento derivado de un antibiótico. Hablo de un nuevo antibiótico. No lo ha habido. Sin embargo, en contraste, la industria ha producido cientos de estudios sobre las enfermedades no transmisibles, sobre la hipertensión, sobre la diabetes, sobre las enfermedades metabólicas, y han generado una gama de medicamentos antihipertensivos, antidiabéticos, hipoglucemiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y que han inundado la gran cantidad de los mercados farmacéuticos y que pasan, digamos, a través de los promotores estos que llegan donde los médicos a ofrecerlos, a promoverlos, para que sean del consumo de los pacientes. ¿Qué hay detrás? Que cuando vemos el uso de un antibiótico, uno lo prescribe para una semana, para 10 días, 15 días en el peor de los casos, ¿no? Y la persona resuelve su problema de infección. Pero en el caso de la diabetes, de la hipertensión, de las otras enfermedades no transmisibles, ¿cuánto tiempo va a tomar el paciente esos medicamentos? Entonces, ¿qué le resulta más rentable a la industria, a este complejo médico industrial farmacológico que nosotros decimos? ¿Qué le interesa a ese complejo financiar en el tema de investigación? ¿Interesa financiar el estudio de medicamentos que solo van a ser consumidos 5, 7, 10 días, 14 días, o medicamentos que van a ser consumidos toda la vida? Y uno de los objetivos que tiene la industria farmacológica, y lo han dicho, y eso está, digámoslo así, escrito, es que el objetivo de ellos es lograr medicalizar a las personas que están sanas. Es decir, si logran ellos que las personas sanas empiecen a tomar medicamentos para no enfermarse, o para enfermedades que no existen, o para precondiciones, como se suele decir ahora, ¿no? Para precondiciones, ellos habrán logrado su éxito. Entonces, vemos que en la investigación hay serios intereses, digamos, de financiamiento que se pueden extrapolar a las distintas áreas, a la investigación agrícola, al desarrollo de nuevos productos tecnológicos, al desarrollo de la industria, etcétera, etcétera. Pero digamos que la industria farmacéutica es la más icónica, pero si no sabían ustedes, es la industria más rentable en el mundo. Inclusive más rentable que el negocio de la producción de armas. En segundo lugar, tenemos una crisis ética. Una crisis ética que nos lleva a ver el serio problema que tenemos sobre la falta de compromiso o el distanciamiento de los investigadores de los problemas sociales. Esta crisis ética nos está llevando a que ya no analicemos los problemas reales que tiene la sociedad, los problemas los cuales tenemos que resolver. Nuestra agenda es otra. Nuestra agenda es, digamos, lo que me exigen a mí en la universidad, estudiar una agenda que me la han puesto, ¿no? Académica o academicista, pero que está desvinculada de la realidad, desvinculada del día a día, de las coyunturas sociales que se viven en nuestros respectivos países. Yo creo que por mucho tiempo, digamos, existe mucho esta línea de investigación o la idea, ¿no? De estos investigadores que se van a la montaña, al monte, ¿no? A ser iluminados y traer una respuesta, pero una respuesta para un problema que no es el problema que se necesita, sino que es un problema que ellos mismos han priorizado, que les parece que eso les puede traer un mérito académico, un mérito científico, un premio, lo que sea, o digamos que sometemos el estudio, bueno, al grant que ya está definido, a la convocatoria de financiamiento,
y son convocatorias que no están bajo ningún momento comprometidas con los problemas sociales que tenemos. Entonces yo creo que hace falta restaurar la ética en la investigación, hace falta volver nuevamente la mirada a los problemas de la cotidianidad, a los problemas que la gente diariamente busca respuesta y que muchas veces, pues, como comunidad científica nos quedamos únicamente al margen, ¿no? Y nos gusta mucho pensar en investigar lo último, el último elemento que ha salido, la última discusión que ha habido, etcétera, pero se nos olvida lo básico, se nos olvida lo elemental, ¿no? Que está en el día a día. Y por último, entramos en esta crisis paradigmática, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando nuestros modelos mentales, cuanto lo que creíamos que dábamos por sustentado, nuestras teorías, ya no son suficientes para explicar lo que está pasando? Y yo creo que ese es un elemento que en distintas áreas ha sucedido, donde no tenemos nuevos paradigmas en la ciencia y se están quedando cada vez menos vigentes bajo esta nueva realidad que hemos explicado, ¿no? Bajo este nuevo contexto, estas nuevas formas de vivir que definitivamente implican que hagamos una nueva revisión de qué teorías y de qué políticas estamos hablando. Entonces, ¿por qué catalogamos que estamos en medio de una crisis paradigmática? Bueno, porque básicamente necesitamos una mayor y mejor capacidad de conocer y comprender nuestros objetos de estudio. Es decir, tenemos una necesidad teórica. Ya las tesis que muchas veces nos han sostenido para explicar fenómenos sociales, fenómenos de las ciencias de la salud, ya no son suficientes. Ya no podemos explicar la ciencia bajo un enfoque positivista de unicausalidad o de multicausalidad, sino que tenemos que ir un poco más allá. En segundo lugar, los abordajes tradicionales ya no son suficientes para sustentar la praxis o para transformar la realidad. Estamos frente a una necesidad técnica y práctica. Muchos de nuestros abordajes, nuestras metodologías, nuestras técnicas necesitan ser revisadas y afinadas para que nuestra praxis al final conlleve una transformación de la realidad. Por eso de ahí, en investigación que decimos, la realidad no se mira únicamente para verla, se mira para transformarla. Y en tercer lugar, los avances en los distintos campos requieren ya un cambio en los enfoques. Es decir, estamos frente a una necesidad metodológica. Entonces, si juntamos que estamos frente a una necesidad teórica, una necesidad de nuevas técnicas y nuevas prácticas, que estamos frente a una necesidad metodológica, entonces estamos frente a una crisis paradigmática. Entonces, ¿cómo construimos entonces un nuevo paradigma? Si decimos que estamos en una encrucijada donde necesitamos buscar alternativas, entonces, ¿cómo hago yo desde mi campo de estudio? ¿Cómo hago yo desde mi ámbito de investigación para promover, digamos, un nuevo paradigma? En primer lugar, yo creo que hay que generar una crítica sistemática al paradigma a superar. Es decir, no podemos admitir que un paradigma no funciona si realmente no lo hemos, digamos, criticado desde una perspectiva epistémica, conceptual, metodológica y técnica. Y sobre todo también cuando no hemos criticado la práctica del conocimiento y los flujos de transformación que puede dar ese paradigma. Yo creo que eso es lo primero. Hay que, digamos, analizar esos paradigmas de formación, los paradigmas que tenemos y hacer una crítica sistemática. En segundo lugar, debemos de promover una coherencia práctica. No puede ser que a pesar de que estamos generando nuevas teorías, que estamos generando nuevos marcos epistémicos, no hayan espacios para que la práctica de esa teoría sea coherente. Entonces, ahí debe haber una coherencia práctica. Y en tercer lugar, debemos de generar aproximaciones teórico-metodológicas, que quizás es la parte más compleja porque implica aterrizar, digámoslo así, de una manera teórico-práctica, todo el abordaje metodológico de un nuevo paradigma. Pero sin duda que es el camino.
Yo les ponía aquí, por ejemplo, este ejemplo, ¿no? De los monitos que están en la escalera, un experimento que narran de manera un poco anecdótica, ¿no? Pero un poco de cómo se genera un paradigma. Y hablan, ¿no? Que están estos 5 monitos, ¿no? En una jaula. Les han puesto una escalera y en la cima está ese racimo de bananos. Entonces, cada vez que, el experimento era que cada vez que subía uno de los monitos, recibían todos una lluvia, digámoslo así, una ducha de agua fría. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Con el estímulo y respuesta, digamos que tenían estos animales, cada vez que uno de los monitos intentaba subir a ir por las bananas, los demás lo detenían y lo golpeaban. Y esto fue haciendo que progresivamente ninguno de los que estaban ahí quisieran subir por las bananas. Posteriormente reemplazaron a uno de ellos y vino uno nuevo y cuando vio las bananas intentó subir y los otros 4 lo detuvieron, ¿no? Lo golpearon y luego lo hicieron tantas veces que de repente el monito ya no intentó subir la escalera. Luego vinieron y reemplazaron a otro monito y sucedió la misma historia. Y así hasta que reemplazaron a los 5 monos originales y luego, ¿qué pasó? Que cuando volvieron a poner a uno nuevo, los 5 que nunca habían sido rociados con agua fría, lo detuvieron y lo golpearon nuevamente. Así es como muchos de nuestros paradigmas en la ciencia se van replicando, ¿no? Y empezamos a reproducir esas falacias, ¿no? Esos mitos en la ciencia que lamentablemente cuando los ponemos a la luz de un análisis serio y formal se caen por sí mismos. ¿Por qué? Porque ya no tienen la vigencia. Entonces ya digamos que estamos en ese momento donde ya no cae esos chorros de agua fría y estamos queriendo bloquear a nuevos investigadores, a nuevas personas que están diciendo, mira, las cosas pueden ser diferentes. Eso que estábamos pensando hace 15, 20 años ya no es vigente. Ya las cosas cambiaron. Y yo creo que ahí de repente es un mea culpa para los que ya llevamos algunos años en la investigación, para dar un espacio a nuevos investigadores, a nuevas ideas, a nuevas propuestas, a nuevas teorías que nos lleven realmente a hacernos una autocrítica y ver si realmente lo que estamos proponiendo sigue vigente o no. Entonces, ¿cuáles son los nuevos horizontes para la investigación que nosotros estamos proponiendo? Decimos que en esta crisis civilizatoria estamos en un momento donde podemos ir a una ruptura epistemológica que nos preparará para la construcción de nuevos paradigmas que nos permita encontrar soluciones novedosas a problemas persistentes y respuestas claras a nuevas preguntas. Ahora, la ciencia para el siglo XXI debe tener ciertas características. Debemos de recuperar la complejidad de la ciencia, la profundidad de los análisis. Yo creo que lamentablemente estamos en un momento de la historia donde se cuestiona mucho lo complejo, donde la gente está cada vez más preparada para entender videos de 10 minutos, de 10 segundos, para entender una imagen de un meme más que una lectura de un paper de 2 páginas. Yo creo que hay que rescatar mucho la complejidad que eso implica de la ciencia, ¿no? En segundo lugar, tenemos que rescatar la transdisciplinariedad, romper, digamos, con esa lógica individual que muchas veces la traducimos desde la multidisciplinaridad o de la interdisciplinaridad, sino que ir un poco más allá. Es sumamente complejo porque implica asumir roles que muchas veces no los tenemos acostumbrados, pero que nos pueden enriquecer mucho nuestras prácticas y nuestras investigaciones. También tenemos que apoyarnos mucho en la epistemología y pensamientos del sur. Yo creo que un poco como dice Aníbal Quijano en el tema de la colonialidad del conocimiento, que dice que todo el conocimiento se ha pensado que está en el norte global y no en el sur, y tiende a verse, digamos, un descrédito para todo lo que se produce en el sur, pero nosotros estamos empeñados en retomar aquí en el sur, se produce mucha ciencia, se genera, digamos, muchas teorías, muchas propuestas, muchas experiencias que pueden ser retomadas. Así que animamos que, digamos, como marcos teóricos, retomemos a más autores latinoamericanos y no solamente los tradicionales,
que les denominamos, vean, del norte global, ¿verdad? Aquellos que nos dan el estado del arte, pero que muchas veces tienen una visión eurocéntrica, ¿verdad? Que fueron escritos en una perspectiva distinta y que definitivamente no se ajustan a nuevos marcos que podamos desarrollar desde el sur. Y esta nueva ciencia para el siglo XXI debe de tener un compromiso e implicación social. Es decir, no hacer academia solo por hacer academia, sino vincularse a los movimientos sociales, a las organizaciones civiles, a todo el espectro de los tejidos vivos, para que a partir de ello nosotros vayamos generando una ruta de transformación. De nada sirve que hayamos publicado un paper, que hayamos publicado en una revista, si al final no logramos que eso logre llegar a la masividad. Yo creo que es un gran reto en esta época donde se prioriza mucho el chiste, la burla, los antivalores a través de las redes sociales y muy poco se habla de canales de difusión de la ciencia, muy poco se habla de la difusión científica, que yo creo que debemos de ser muy creativos de cómo ver si podemos ir cambiando algunos formatos, digámoslo así, de difusión científica, que sean más asequibles, que sean más comprensibles para la mayoría de la ciudadanía y que logremos, digamos, ir permeando de alguna manera toda esta contracorriente, digámoslo así, que recibimos, donde se prima mucho la ignorancia y se condena el pensamiento crítico. Finalmente, nosotros proponemos fortalecer una nueva comunidad científica a través de redes, no solo colaborativas, sino vinculadas a espacios organizativos de lucha. Ya lo decíamos, creo que la comunidad científica debe de encontrar los espacios para articularse. Yo tengo, bueno, algunos investigadores de nuestro grupo de trabajo tienen muy buen trabajo cercano, digamos, con movimientos de mujeres, con movimientos de campesinos, otros que tienen con movimientos sociales, otros con grupos afrodescendientes, etcétera. Es decir, yo creo que podemos ir pensando de qué manera lo que producimos, lo que estamos haciendo, lo vamos vinculando de alguna manera y fortalecemos esas banderas de lucha que son necesarias y que muchas veces los movimientos sociales quieren reivindicar un derecho, quieren posicionar su denuncia, pero no tienen un asidero científico. Y ahí vemos, por ejemplo, hemos visto algunos ejemplos como, por ejemplo, comunidades organizadas en contra de la minería, por ejemplo, se han movilizado, pero muchas veces les dicen, no, es que el de nosotros es una minería verde, ¿ya? Y eso no existe. Pero ahí es donde la academia, digamos, puede ayudar y puede generar, digamos, información, datos, estadísticas que le sirvan a esa movilización, a esa organización para defender sus propios derechos. Y es urgente abrir nuevos espacios para la juventud científica, establecer diálogos intergeneracionales y desarrollar procesos colectivos de aprendizaje. Nosotros creemos de que no se trata de desplazar, digamos, una generación por la otra, pero sí se trata de entablar un diálogo que vaya abriendo caminos. Yo creo que en algún momento los que son mayores que nosotros tuvieron un camino muy difícil para abrirse los espacios en la investigación. Pero creo que también hay un mea culpa de parte nuestra que no logramos abrir nuevos espacios para los que vienen. Y yo creo que eso es lo que ha generado una brecha importante de investigadores. Y si vemos los datos del número de investigadores per cápita, vemos que la región centroamericana es donde menos investigadores per cápita tenemos y por tanto también las publicaciones científicas son muy escasas. Y es momento, ¿no?, de abrir espacios, de abrir oportunidades para que la juventud y los nuevos investigadores se puedan ir integrando en estas redes y en los espacios colectivos también de aprendizaje. Bueno, aquí les dejo entonces algunas referencias que utilizamos para la preparación de la conferencia y bueno, estaremos con todo gusto respondiendo cualquier pregunta o escuchando algún comentario que tengan, que con todo gusto lo podemos hacer. Muchas gracias.
Buenas tardes, doctor. De momento no tenemos ninguna consulta en nuestra transmisión. El doctor Hernández indica que si gusta podría realizar el cierre y dar por concluida la conferencia. Bueno, queremos agradecer entonces el espacio que se nos ha dado para esta actividad. Esperamos tener nuevas colaboraciones, futuras colaboraciones con el Doctorado de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica y con las facultades de Ciencias Económicas y Políticas. Y definitivamente que este espacio para el debate, ¿no?, queda abierto. Ahí pusimos nuestro correo. De igual manera, también pueden buscar información sobre nuestro grupo de trabajo de salud internacional. Estamos en Facebook como GT Salud Internacional Flaxo. También pueden buscarnos con ese mismo nombre en Instagram. Y tenemos una página web que es pensamientocríticoensalud.org. Y también pueden buscarlo en nuestro canal de YouTube, donde tenemos también contenido importante que es Salud Internacional Claxo. Pueden buscarnos ahí también. Entonces, sin más, agradecerles por la atención y bueno, esperamos en futuros encuentros volvernos a ver. Muchas gracias.